Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes de Lenguaje y Comunicación 1? Les saluda a esta hora su docente Marguerite Padrino Quintana, tal cual estaba previsto, programado para el encuentro de hoy, 20 de agosto, para la sección R2 de Lenguaje y Comunicación 2. Quisiera preguntar, ¿por qué se comunica el ser humano? ¿Por qué el ser humano se comunica y para qué lo hace? ¿Por qué se comunica el ser humano y para qué lo hace? Así quisiera comenzar nuestro encuentro el día de hoy, por favor, con esta interrogante. Vamos a dar inicio a lo que es la primera clase en vivo del proceso de la comunicación humana. Así es el título de esta clase de lenguaje y comunicación. Sí, quisiera hacer y me voy a permitir compartir con ustedes un breve paseo por lo que corresponde al aula virtual. Acá la tenemos en nuestra asignatura Lenguaje y Comunicación. Ustedes cuentan con tres paneles de herramientas. Allí tenemos el foro de anuncios, el foro de dudas, el programa sinóptico, donde por supuesto encontramos todo lo que corresponde a la asignatura como tal. Me voy a permitir, si así ustedes también lo creen, para hacer mejor uso de la energía. Vamos entonces a apagar la cámara. Recordemos que estamos en contingencia hídrica y eléctrica. Ok, unidad 1. El proceso de la comunicación humana. La número 2, metacomprensión del proceso de la lectura, cómo nosotros entendemos ese proceso tan importante y tan vital para todo comunicador social. La unidad número 3, la gramática en la producción escrita. Ciertamente no podemos aprendernos de memoria todas las normas gramaticales y por supuesto que no podemos aprendernos de memoria todas las reglas de la gramática. Sin embargo, a medida que las vamos conociendo, la vamos internalizando de tal manera que nos permita conquistar la técnica de la producción escrita. De no tener esto en cuenta o en consideración, nosotros podremos tener muchísimas desventajas en comparación con otros que sí cuentan con el conocimiento de la gramática a la hora de escribir. Unidad número 4, las tecnologías de la información y la comunicación social como herramienta precisamente de la comunicación. Y nos encontramos en una era donde la comunicación ha cambiado. Vale comentarles que este lapso 2026-8 cuenta con dos actividades sumativas para evaluar sus aprendizajes. Estas dos actividades cuentan, la primera con un ensayo y la segunda es un cuestionario. Hay algunos detalles que debemos considerar y agradecer a usted, estimado estudiante, por la espera. Sabemos que pues hay algunos pequeños eh, detalles que hay que alcanzar. Superados estos, vamos a darle continuidad y por supuesto que usted va a tener el apoyo de esta su servidora. ¿Por qué? Porque no me las sé todas y aquí está usted invitado a construir pensamiento y a construir conocimiento junto a su tutora o a su docente. Así que bueno, vamos a compartir también, dicho esto, permítanme, vamos a compartir unas breves láminas que tengo para ustedes. Permítanme acá.
La tenemos. Y listo. Clase uno, el proceso comunicativo. Así la he querido titular a esta clase que tiene que ver con el proceso de la comunicación humana. Siempre insisto en que comunicar no es hablar, va mucho más allá de ello. Bien, unidad de competencia uno, el proceso comunicativo, la semiótica y las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Sabemos que tienen sus diferencias. Pues si usted está allí en casa o en el lugar donde esté, tome asiento, póngase cómodo, tenga a mano su cuaderno de apuntes y vamos entonces a construir juntos, como dijimos, el conocimiento, el aprendizaje, el proceso comunicativo. Vamos a iniciar con esta clase el día de hoy, el cimiento teórico, es decir, las bases teóricas y prácticas de su carrera como comunicador social. ¿Por qué? Porque ser comunicadores sociales no es solo hablar bonito, no es solo hablar bien o saber escribir, sino que va de entender las dinámicas profundas, esas dinámicas que ocurren cuando nosotros, los seres humanos, intercambiamos significados, intercambiamos mensajes. Y hoy vamos entonces a desmenuzar, a desglosar poco a poco cómo se construye un mensaje, desde cómo se inicia hasta cómo podemos descifrar las emociones del entorno, los signos del entorno. Ahora, para entender hacia dónde vamos como comunicadores sociales, primero debemos hacernos una pregunta fundamental y recuerden ustedes la pregunta que les hice hace unos instantes. ¿Por qué el ser humano necesita comunicarse y para qué lo hace? ¿Por qué y para qué se comunica el ser humano? Bien, primero, naturaleza social, ¿sí? Funciones de la comunicación humana. La comunicación humana es un fenómeno puramente humano e indispensable que nos permite relacionarnos. ¿Con quién? Con el semejante, con las demás personas. Como lo señala la teoría social de la comunicación, este fenómeno es esencialmente social y, por supuesto, referencial. Pero en el ejercicio de nuestra profesión, siempre nosotros, los comunicadores sociales, nos comunicamos no solamente por hablar, como simple comunicar por comunicar, no. Todo profesional de la comunicación social se comunica con un propósito bien, pero bien claro. Un propósito que comunicativo, pero ahora, ¿cómo es ese propósito claro? ¿Cómo es ese propósito que debemos tener fijos? ¿Para qué comunicamos? Respondiendo un poco a la primera pregunta, para informar, ¿sí? Explicar y transmitir algunos datos, datos fríos, pueden ser números o hechos verificables. He allí el propósito principal de todo comunicador social. Son hechos verificables. ¿Lo puede verificar? ¿Qué quiere decir esto? Lo puede verificar tanto usted como cualquier persona a la que le llegue el mensaje, como la ciencia, pura como la ciencia. Bien, entretener, lo tenemos allí. Déjenme mover un poquito acá. Entretener. ¿Para qué? Para generar el disfrute,
la desconexión, un momento agradable o acercamiento social. Ahora, otro propósito a la hora de comunicar es el de persuadir, modificar, transformar opiniones, transformar creencias, eh, decisiones en el público. Un comunicador social no comunica sin propósito. Sabe el poder transformador de cada una de sus palabras y de sus análisis compartidos y llama a la acción. Motivar directamente a las personas a ejecutar una acción. Todo comunicador social eh, hace ese ejercicio de comunicar con la intención de motivar a la acción. Un ejemplo práctico que podemos eh, mencionar, imaginen un canal de televisión reportando sobre un fenómeno meteorológico, cuando el ancla de la información o del informativo lee ese reporte del clima, ¿qué está haciendo él? Está informando. Ahora, cuando se emite un comercial institucional pidiendo vacunar a las mascotas, ¿qué se busca? ¿Qué se persigue? Actuación, que las personas correspondan al mensaje llevando sus mascotas a vacunar. Ahora, cuando una campaña publicitaria le convence de que una marca de refresco representa la felicidad familiar, ¿qué está logrando esa comunicación? Claro, desde el punto de vista publicitario, está buscando persuadir. Entonces tenemos allí todo comunicador social tiene un propósito comunicativo bien claro a la hora de emitir. Y ese propósito, por supuesto, lo acompaña de la mano de la responsabilidad social, comunicación social, responsabilidad social. Ahora, ahora bien, para que cualquiera de estos cuatro propósitos que hemos visto allí cumpla con éxito esa sinergia interna del mensaje, debe funcionar completamente y sin fallas. Revisamos los engranajes que componen ese proceso. Vamos entonces a la siguiente lámina. Uy, ya va, déjame seguir acá. Creo que la tengo aquí. Ok. Elementos del proceso comunicativo. Ustedes en pantalla, estimados estudiantes, se encuentran con los elementos típicos. Lo hemos aprendido desde primaria. Los elementos típicos de todo proceso comunicativo o son fuente, mensaje, canal, receptor, contexto, ruidos, no lo colocamos acá, sí, aquí la tenemos, por supuesto, acá, y fidelidad. A ver, el modelo de la comunicación no es estático, fíjense, puede ser dinámico, cambiante, viene a ser esa cadena que usted está viendo allí, muy variante. Tenemos como fuente a la persona que envía el mensaje, es decir, el emisor. El receptor es el que la descifra y puede otorgarle sentido a ese mensaje. El mensaje es el contenido que se va a transmitir, el canal es el medio físico a través de la pantalla, a través del aire, si estamos hablando personalmente, y el contexto es ese entorno o ese marco de circunstancias que se comparte para poder comprender el mensaje. Sin embargo, en el camino de esa comunicación nos encontramos con dos fuerzas totalmente opuestas, el ruido, pero también está la fidelidad, que pueden ver allí. ¿Qué es el ruido? Las interferencias que distorsionan el mensaje, por ejemplo, el autobús que pasa, la moto que frena, el aire acondicionado de la oficina, y también puede ser
no solo ruidos físicos, ruidos como prejuicios, creencias, ¿sí? Y hablamos entonces de la fidelidad, que es la claridad que logramos cuando eliminamos el ruido para que el mensaje llegue intacto. ¿Cómo hace un buen comunicador para que su mensaje o su proceso comunicativo alcance el nivel de fidelidad? Manejando muy bien términos, haciendo buen uso de la dicción, articulación, la técnica vocal, la técnica escrita. Ejemplo práctico, un periodista hace un reporte en vivo por Instagram Live desde una manifestación en la calle y la fuente, ¿quién es? Es el periodista. El canal es la fibra óptica o el internet y los receptores, todos los seguidores que en ese momento estén viendo el live. El ruido ambiental, los gritos, hasta las fallas en la señal, si es 4G, 3G, 5G, entorpece esa comprensión como tal, ¿no? Puede que haya un ruido, se congele la imagen, en fin. Si el periodista usa un micrófono con cancelación de ruido y habla con una clara dicción, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la fidelidad de la transmisión, que allí lo tienen ustedes en pantalla. Claridad que permite una comunicación efectiva. Pero ahora bien, los mensajes no solo están hechos de palabra hablada, nos comunicamos constantemente a través de imágenes, a través de qué más, de gestos, nos comunicamos a través de colores, símbolos. Vamos a cambiar a la siguiente lámina. Uy, elementos del proceso comunicativo. La siguiente. Ok. Les decía hace un instante que nosotros nos comunicamos a través de gestos, colores, signos, códigos y en nuestro país mucho más, ¿no? Usamos mucho los ademanes, los gestos, muecas. Ahora, la semiótica. ¿Qué es la semiótica? Es esa disciplina o parte de la ciencia que estudia cómo los signos producen sentido. Esto según el autor Peirce, Charles Sanders Peirce. La semiótica es esa ciencia que estudia cómo las cosas se convierten en signos y producen un sentido a la sociedad. Y allí lo tenemos bastante claro. Un ícono, si hablamos de artistas, por ejemplo, representa un objeto de entretenimiento. Un indicio o índice mantiene una relación causal o física y una señal de tránsito es un símbolo que se basa en una convención o en un acuerdo socialmente aceptado. Ejemplo, señales de tránsito, todos sabemos stop o pare, ¿qué debemos hacer? Los colores del semáforo también lo sabe la mayoría de las personas. Es decir, es totalmente fruto de un acuerdo social. Ahora, miren la fotografía del rostro de la mujer en la lámina. Es un icono porque mantiene relación semejante, ¿sí? Es un icono porque se parece físicamente a la persona real que fue fotografiada. La segunda imagen, observen la imagen de la columna de humo. El humano entiende cuando ve esto que el humo es un índice natural de que hay combustión, de que
hay fuego, aunque no estemos viendo las llamas directamente, ¿sí? Ahora, la señal octogonal roja que dice pare, su forma, sí, su color, en especial color rojo, su forma, si lo notamos allí, octogonal, y la palabra no se parecen al acto de frenar un vehículo, ¿cierto? Pero ya todos vamos a detener el vehículo porque es un símbolo acordado en la ley de tránsito. Ahora, comprendido cómo los signos pueden generar sentido, pueden darnos información, analicemos ahora a los grandes códigos. Vamos a seguir acá con la siguiente lámina. Wow, quiere, a ver, vamos a ponerla acá. No me quiere, ok, listo. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Comprendiendo cómo los signos van a generar sentido, vamos a analizar a estos dos grandes códigos que lo habíamos señalado al comienzo y ustedes lo encuentran en el contenido programático. La palabra hablada, es decir, sónica, fónica, y la palabra escrita. Son dos tipos de lenguaje similares, pero muy diferenciadores en su estilo o en su área. Cada uno requiere de ciertos parámetros. Lengua fónica versus lengua gráfica se complementan. A menudo o con mucha frecuencia nosotros creemos que escribir es solo poner la voz sobre el papel, pero son dos códigos completamente distintos, es decir, su naturaleza es distinta. La lengua fónica, la lengua oral, es efímera, es fugaz, es inmediata. Y se apoya en el tono de voz, en los gestos, en las inflexiones y en el contexto momentáneo. Por eso es que también es referencial, porque es en el momento y en el tiempo, sí, ¿qué ocurre? Ahora, la lengua escrita, la lengua gráfica, como su nombre lo indica, exige una planificación sintáctica rigurosa, exige respeto por las normas de acentuación, ortografía, puntuación y permite la transmisión de conocimiento para futuras generaciones. Por ejemplo, me gustaría colocar un ejemplo práctico. Un locutor de radio habla de forma espontánea, es decir, su lengua oral, su comunicación oral, y si comete un error, lo corrige rápidamente y sigue sobre la marcha. En cambio, alguien que esté redactando en la prensa escrita, damos de referencia a la lengua gráfica, no tiene el tono de voz para aclarar dudas. Su texto debe estar perfecto en puntuación, perfecto en gramática, en coherencia, cohesión, porque será leído al día siguiente, puede ser leído 2 horas después, puede ser leído dentro de un mes o dentro de un año. Y es que aquí llegó el momento, estimado estudiante, de poner a prueba todo lo que hemos aprendido en un ejercicio real. Acá vamos a realizar un breve taller. Esto le va a permitir a usted tener
cierta práctica. Bien, vamos a analizar el proceso comunicativo y vamos a identificar cuáles son las fuentes de ruido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una noticia, futuros periodistas, en sus pantallas o en mesas de trabajo. Usted puede tener un material audiovisual, puede tener un impreso noticioso y puede identificar la estructura del proceso comunicativo. O sea, esa noticia, identifique en ella quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el canal, en qué contexto y cuáles son los potenciales ruidos. Sí, recordemos esa frase, me hace ruido tal cosa que escuché o de esa frase que señalé. Van a extraer entonces ustedes también de esa noticia dos iconos, ¿sí? Y dos símbolos. ¿Qué símbolos se encuentra usted en esa noticia que pueden ser de utilidad? Van a determinar el proceso comunicativo predominante en dicha noticia. Esa noticia busca informar, busca entretener, busca persuadir o busca actuar. Y es que esto va a servirnos de mucha orientación a la hora de ir identificando cada noticia que llegue a nosotros. Recuerden que en el aula podemos construir, por eso la importancia de estos encuentros, de estas clases en vivo, que sean síncronas, que ustedes estén presentes. ¿Por qué? Porque me gustaría escucharlos, saber de ustedes qué dudas puedan presentarse a la hora de realizar esa revisión que acabamos de hacer como una especie de taller allí en la comodidad de su hogar, o sobre cómo el ruido puede arruinar, por ejemplo, unas redes, unas campañas en redes sociales. Bien, la participación en clase va a enriquecer y va a construir siempre conocimiento en conjunto. Así que compartamos siempre que tengamos oportunidad, dudas, ideas y experiencia. Aquí me gustaría hacer, ya para despedir, creo que tenemos ya el tiempo estipulado, estimado estudiante, finalizar con esa frase que está allí. Más comunicación, más comprensión, más conexión. El hecho de que haya tecnología y que tengamos pantalla mediatizada para poder comunicar con otros o en persona, si somos profesionales de la comunicación social, debemos buscar vincular, siempre buscar comunicar y eso siempre lo repito en cada oportunidad. Comunicación viene del latín comunicare, que significa poner en común. No es hablar por hablar, sino es hablar para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Transformar realidades. ¿Cuál es el propósito? Entretener, llamar a la acción. Imagínense que se haga una campaña y usted sea la imagen, la voz o el estratega que la lleva a cabo. Debe tener claro quién es su receptor, cuál va a ser su canal, qué posibles ruidos va a tener y cómo hacer para que llegue de manera intacta, tal cual como se propuso que llegue ese mensaje. Independientemente de que podamos hacer uso de tecnologías y de todos los avances posibles, siempre va a prevalecer lo humano, humano comunicando a humanos. Y de allí parte el éxito y el impacto a la hora de comunicar. Así hemos cumplido con esta primera clase en vivo, esperando que ustedes pues la puedan ver en diferido y puedan tener orientaciones, aclarar algunas dudas.
para la realización de su sumativa 1 y sumativa 2. La próxima semana nos vamos a encontrar con la clase en vivo número 2, ya esperando que estemos bastante adelantados con este tema. Nuestra recomendación, estimado estudiante, es que usted revise constantemente la plataforma, haga uso, lea mucho los contenidos que tiene allí. Es una valiosa lectura para su crecimiento personal como futuro comunicador social. Y recuerden, estamos en la parte básica, en lo que son los cimientos, que usar lenguaje y comunicación, literatura, gramática, muchas veces resulta como que un poquito tedioso, pero no, es la base, como todo buen edificio, se construye con unas buenas bases y todo buen profesional de la comunicación social primero pasa por esta etapa del aprendizaje, de ser meticuloso y detallista con el lenguaje escrito, con el lenguaje oral. Mi invitación es entonces a que tengan la disposición y el tiempo posible para poder disfrutarse todo el contenido recursivo que le tiene su universidad, su alma mater, la Universidad Bicentenaria de Aragua. Éxito en este lapso y ha sido para mí un placer acompañarlos.